Capítulo 5. Saque agua del pozo. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Juan capítulo 4, versículos 6-7. La unción de sanidad que acompaña a los dones del ministerio es como un pozo. La mujer samaritana que vino al pozo aquel día quizá no parecía tener problemas físicos, pero Jesús sabía que necesitaba sanidad. Su necesidad de sacar agua del pozo espiritual que Jesús tenía dentro de sí estaba siendo representado en lo natural por su necesidad física de sacar agua del pozo de Jacob. Jesús estaba operando completamente en el Espíritu porque la palabra de Dios moraba en él. Él era la palabra. Juan capítulo 1, versículos 1-2. Por lo tanto, su nivel de discernimiento pudo penetrar más allá de lo natural y ver la necesidad espiritual de esta mujer. Consulte Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pero el asunto no se quedó allí. Que Jesús reconociera la necesidad de esta mujer no fue lo que hizo que su necesidad fuera satisfecha, sino que ella comenzó a recurrir al pozo de unción que Jesús tenía dentro de él. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Juan capítulo 4, versículos 9, 11, 12. Entre más se acercaba, más se rendía al anhelo de sanidad en su corazón, y más profundo cavaba en el pozo del Espíritu. En cierto punto, ella fue directo al grano y exigió: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 15. Esta mujer demandó la operación del Espíritu, la cual nunca le será rehusada a nadie. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, que Dios le dará gratuitamente el agua de la fuente de vida a cualquiera que tenga sed. Ver Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. ¿Está sediento por sanidad? ¿Profundizará en el pozo del Espíritu para su sanidad? Como esta mujer, usted puede exigir la operación de la unción sanadora y sacar de ella. Hay una provisión interminable del Espíritu disponible para cada creyente. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Cuando veo los dones del ministerio del Espíritu, veo un depósito o pozo viviente. En ese pozo se encuentra la provisión de la unción. El Señor ha depositado su unción en individuos para el perfeccionamiento de los santos. Es nuestra responsabilidad sacar lo que necesitamos de esa provisión. Así como Jesús tiene un pozo, los hombres y mujeres de Dios han sido facultados por medio del Espíritu Santo con milagros, revelación y liberación para usted en ese mismo pozo. Si usted exige la operación de la unción de ese pozo, los milagros fluirán de los hombres de Dios hacia usted. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas capítulo 6, versículo 19. Estas personas estaban demandando la operación de la unción. El poder salía de Jesús porque la gente estaba sacándolo del pozo de su unción. Lo sacaban a través de buscar tocarlo. Usted puede literalmente extraer la operación de la unción de los dones del ministerio a través de su fe, por medio del ayuno y la oración, mediante adorar en espíritu y en verdad, al andar en obediencia a la palabra de Dios, por medio de permanecer en la presencia de Dios y a través de honrar al hombre o a la mujer de Dios. Si estas personas se hubieran sentado y esperado que Jesús lo hiciera por ellos, probablemente no hubieran recibido nada. Muchas veces los creyentes simplemente se sientan y esperan que el hombre
o la mujer de Dios haga algo. Dios ha puesto el pozo en medio de nosotros y tenemos que sacar de él. Oferta y demanda. El Señor habló a mi corazón acerca del hecho de que siempre hay provisión cuando hay demanda. Los problemas de drogas en nuestras ciudades no existirían si no hubiera demanda para esas drogas. Como hay una demanda por drogas, hay oferta. Esto funciona igual con la unción. Si no hay demanda, no habrá provisión. Los santos hambrientos que demandan la operación de los dones del ministerio siempre tendrán provisión de la unción. He ministrado en iglesias en las que había tal hambre y sed por la unción que literalmente me extrajeron el poder. He ministrado en otros lugares en los que no había demanda y como resultado nada sucedió. La gente simplemente se sentó a esperar que algo sucediera y nada sucedió. No hubo hambre o expectación por la revelación, la inspiración o el poder. Como pastor, le enseño a los miembros de nuestra congregación local que expriman a los dones del ministerio que ministran en nuestros servicios. Les digo que exijan la operación de la unción en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Les enseño que esos dones de Dios tienen una provisión dentro de sí y que es responsabilidad de ellos sacarla. Muchos ministros que han ministrado en nuestra iglesia local se quedan perplejos por la unción en la que pueden fluir. Esto sucede porque le enseño a la gente que la saquen de ellos. A los ministros les encanta ministrar en ese tipo de atmósfera. El fluir es mucho más fácil porque la gente está sacándolo de usted en lugar de estarlo bloqueando. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo, capítulo 20, versículos 30-31. Estos hombres demandaron el poder de Jesús. Ellos clamaron más incluso cuando la multitud los estaba reprendiendo para que callaran. Tuvieron que esforzarse para abrirse paso entre la multitud para recibir su milagro. Si se hubieran quedado callados, no hubieran recibido el milagro. Tuvieron que demandar la operación de la unción. Jesús iba pasando. Si no hubieran demandado la operación de su unción, Él los hubiera pasado de largo. Es como retirar dinero del banco. Usted debe ir al cajero con una boleta de retiro y demandar fondos de la cuenta. Por eso es que en los Estados Unidos se llaman cuentas de depósito a demanda, o DDA, por sus siglas en inglés. Si usted nunca demanda los fondos, nunca va a retirar nada de la cuenta. Una iglesia jamás debe permitir que un don del ministerio venga en medio de ella y ministre sin demandar la operación de la unción en ese don. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Justo en medio de ellos había una provisión, un pozo de unción. En ese pozo había salvación, sanidad, liberación y milagros. Jesús era un pozo andante de unción. Tuvieron la oportunidad de demandar su operación,
pero no lo hicieron a causa de su incredulidad. No lo veían como un pozo de unción, sino como un carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Lo vieron y lo juzgaron en lo natural. No obstante, si lo hubieran visto en el Espíritu, lo hubieran visto como un pozo o un depósito de unción. Ellos podrían haber extraído de él milagros y sanidad por fe. Debemos comenzar a ver a los dones del ministerio en el Espíritu. Usted debe ver a su pastor como un pozo andante de unción. Usted debe demandar la operación de la unción y extraer los milagros de él. No hay nada malo en que los ministros le digan a la gente cuál es su unción. Si usted tiene unción para sanar, dígaselo a la gente. Déles la oportunidad de extraer de ese pozo de unción. Si usted tiene unción profética, dígaselo a la gente, que saquen palabras proféticas de usted. Si usted tiene unción para enseñar, dígaselo a la gente, que tomen del conocimiento, revelación y sanidad que hay en usted. Extraiga de los vasos ungidos. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Juan, capítulo 2, versículos del 6 al 10. La historia del primer milagro de Jesús en Caná de Galilea es profético. Las 6 tinajas de piedra representan a los vasos que el Señor usa. Segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 7. El 6 es el número del hombre. El hombre fue creado en el 6º día. Jesús ordenó que las tinajas fueran llenas de agua. El agua representa la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26. Los siervos de Dios necesitan llenarse de la palabra de Dios. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros deben ser llenos de la palabra. El Señor lo llenará de la palabra para que otros puedan extraer de usted. Entonces Jesús les dijo que sacaran de las tinajas de agua. A medida que sacaban el agua, se convirtió en vino. El vino representa al Espíritu Santo. Representa la unción de Dios. Debemos sacar vino de los dones del ministerio. La palabra griega para sacar es antleo, que significa servirse agua con un cubo o una jarra. Tenemos que utilizar nuestros cubos para sacar de los vasos de barro que Dios ha llenado con su palabra. Cuando estoy alrededor de dones del ministerio ungidos, saco el cubo y estoy listo para empezar a servirme. Cuando los vasos del Señor vienen a la iglesia local, debemos extraer de ellos. Sacamos porque tenemos necesidades. Tomamos de ellos porque necesitamos ser sanados. La madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Juan capítulo 2, versículo 3. Había necesidad de vino en la fiesta. Cuando hay una necesidad para la unción y el fluir del Espíritu, debemos extraer de los vasos de barro que el Señor nos ha dado. Debemos usar nuestra fe para sacar el vino cuando hay una necesidad. Los dones del ministerio deben invertir tiempo llenándose de la palabra. Debemos permitir que el Señor llene nuestros vasos con el agua de la palabra. Cuando ministremos, debemos permitir que los santos de Dios extraigan de nosotros. Hay tantos con necesidad. Necesitan que el vino del Espíritu Santo fluya de nosotros. Sea llenándonos o extrayendo del Espíritu Santo, verdaderamente necesitamos el poder de Dios fluyendo en nuestra vida. Usted está escuchando esto porque tiene una necesidad. Usted necesita que el poder de Dios fluya con sanidad en su vida. Es mi esperanza sincera
y mi oración, que esta revelación lo lleve a extraer sanidad del espíritu por medio de los vasos de barro que Él haya ungido. Deseo que beba del agua de vida que Dios da gratuitamente para que comience a recibir en abundancia la plenitud de Dios en su vida. Saque salud y vida del pozo del Espíritu. Has abierto mis ojos para ver la fuente de agua de tu Espíritu. Llenaré mi odre y beberé. Génesis capítulo 21, versículo 19. Estoy junto a la fuente de tu Espíritu y lo que declare sucederá. Génesis capítulo 24, versículo 43. Profundizaré en el pozo de tu Espíritu porque has hecho espacio para mí y seré fructífero en la tierra. Génesis capítulo 26, versículo 22. Cavaré en el valle de mis circunstancias y allí hallaré un pozo de aguas vivas. Génesis capítulo 26, versículo 19. Cavaré y cavaré hasta que encuentre el agua de tu Espíritu. Génesis capítulo 26, versículo 32. Soy fructífero junto a la fuente de tu Espíritu. Me mantengo poderoso y los brazos de mis manos son fortalecidos por las manos del Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 49, versículos del 22 al 24. Mi espíritu acampa en Elim junto a las 12 fuentes de agua y 70 palmeras, porque eres mi sanador y ninguna enfermedad de las que enviaste a los egipcios vendrá sobre mí. Éxodo capítulo 15, versículos 26-27. Con entendimiento y sabiduría alcanzaré el consejo que has puesto en lo profundo del pozo de mi corazón. Proverbios capítulo 20, versículo 5. Y encontraré sanidad. Con gozo extraigo agua sanadora de los pozos de la salvación. Isaías capítulo 12, versículo 3. Cavé en el pozo de tu espíritu y bebí las aguas. Isaías capítulo 37, versículo 25. Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni vaya a los pozos terrenales para sacar agua. Juan capítulo 4, versículo 15. Bebo del agua que tú me has dado. Es una fuente que salta para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Le hablo al pozo del Señor en lo profundo de mí. Sube, oh pozo. Cavaré este pozo conforme a tu dirección. Números capítulo 21, versículos del 16 al 18. Como David, anhelo beber del agua del pozo de Belén. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Que tu lluvia caiga y llene los estanques del pozo que he hecho en mi espíritu. Salmos capítulo 84, versículo 6. Mi boca es manantial de vida. Proverbios capítulo 10, versículo 11. Hablo vida, salud y prosperidad a mi mente, cuerpo y espíritu. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corren del Líbano, moran dentro de mí. Cantares, capítulo 4, versículo 15. Sanidad y bendición del agua de vida. Tengo sed, por lo cual vengo a ti y bebo agua viva. Juan, capítulo 7, versículo 37. De mi interior corren ríos de agua viva porque creo en ti. Juan, capítulo 7, versículo 38. Volveré con lloró y me harás andar junto a arroyos de aguas por camino en el cual no tropezaré. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Soy como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y mi hoja no cae, y todo lo que hago prospera. Salmos capítulo 1, versículo 3. Soy como un árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente he hecho mis raíces. Cuando venga el calor y la sequía, mi hoja estará verde y no dejaré de dar fruto. Jeremías capítulo 17, versículo 8. He sido plantado en un buen campo junto a muchas aguas. Soy una vid robusta que hace ramas y da fruto. Ezequiel capítulo 17, versículo 8. Mi madre es como una vid plantada junto a las aguas. Ella da fruto y echa vástagos a causa de las muchas aguas. Ezequiel
capítulo 19, versículo 10. Me has mostrado un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. En medio del río estaba el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición de enfermedad sobre mi vida. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 3. Tomo gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, me ha dado gratuitamente de la fuente del agua de vida, y yo bebo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Sirvo al Señor mi Dios. Él ha bendecido mi pan y mis aguas, y ha quitado toda enfermedad de en medio de mí. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Como Moisés traigo a mi familia delante del Señor, y los lavo con el agua de la palabra. Levítico capítulo 8, versículo 6. Me lavaré en las aguas corrientes del Espíritu para lavarme de cualquier flujo físico, espíritu y emocional, y seré limpio. Levítico capítulo 15, versículo 13. Voy a hablarle a la peña de mi salvación, y él sacará agua para darme a beber. Números capítulo 20, versículo 8. Soy como las palmas, como los huertos fructíferos plantados junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Derramará su espíritu sobre mí como muchas aguas, y a mi descendencia le será provisto todo lo que necesita. Números capítulo 24, versículos del 5 al 7. Seré purificado con el agua de purificación. Números capítulo 31, versículo 23. Soy como el árbol cuya raíz está abierta junto a las aguas, en cuyas ramas permanece el rocío. Mi honra se renueva en mí constantemente, y mi fuerza se fortalece en mi mano. Job capítulo 29, versículos 19-20. Dios atrae las gotas de las aguas y hace que llueva sobre mí de manera que sea bendecido. Job capítulo 36, versículos 27-28. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos capítulo 42, versículo 1. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmos capítulo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, y mi carne lo anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmos capítulo 63, versículo 1. Envías tu agua que fluye del abundante río de Dios. Tu agua nunca se seca y produce una cosecha abundante. Salmos capítulo 65, versículos 9-10. El Espíritu de Dios descenderá sobre mí como lluvia sobre hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Salmos capítulo 72, versículo 6. Has vuelto el desierto de mi vida en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Me haces morar en lugares fértiles. Me bendices y mi semilla se multiplica en gran manera. Salmos capítulo 107, versículos del 35 al 38. Mi corazón es como los repartimientos de las aguas en las manos de Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Me refrescas como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Me das refugio como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías capítulo 32, versículo 2. El lugar seco de mi vida se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua viva. Isaías capítulo 35, versículo 7. El Señor me escuchará, porque soy afligido y menesteroso, y en búsqueda de agua viva, y no me desamparará. En las alturas abrirá ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Isaías capítulo 41, versículos 17-18.
Has derramado tu agua sobre mí porque estaba sediento. Inundaste mi tierra seca. Has derramado tu espíritu y tu bendición sobre mi generación, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Isaías capítulo 44, versículos 3, 4. No tendré hambre o sed, ni seré afligido por el calor ni el sol, porque tú tienes misericordia de mí y me conducirás a los manantiales de aguas. Isaías capítulo 49, versículo 10. El Señor me pastoreará siempre, y en la sequía saciará mi alma, y dará vigor a mis huesos. Y seré como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Isaías capítulo 58, versículo 11. Me has lavado con agua, y lavaste mis sangres de encima de mí, y me ungiste con aceite. Ezequiel capítulo 16, versículo 9. Esparcirás sobre mí agua limpia, y seré limpiado de todas mis inmundicias, y de todos mis ídolos. Me darás corazón y espíritu nuevo. Ezequiel, capítulo 36, versículos 25-26. Que los arroyos de Judá corran con aguas, y salga una fuente de la casa del Señor, para que mis valles sean regados. Joel, capítulo 3, versículo 18. Que tu ángel venga y agite las aguas para que yo descienda al estanque y sea sanado de la enfermedad. Juan, capítulo 5, versículo 4. Soy santificado y purificado en el lavamiento del agua por la palabra. He sido presentado glorioso delante del Señor, sin mancha ni arruga. Soy santo y sin mancha. Efesios, capítulo 5, versículos 26-27. Me acerco al Señor con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Salmos capítulo 36, versículo 9. Seguiré el consejo del sabio, porque es manantial de vida. Al obedecer, me apartaré de los lazos de la muerte. Proverbios, capítulo 13, versículo 14. La muerte no me tocará porque temo al Señor, y Él es mi manantial de vida. Proverbios, capítulo 14, versículo 27. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos audiolibros, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.